Yo hoy estuve orando mucho y pidiéndole al Espíritu Santo guía y dirección para poder hablarles hoy, para poder iniciar esta serie. Vienen 5 semanas interesantes, empezando con esta semana. Tenemos muchos temas que vamos a cubrir y sí quiero hacer un anuncio antes de empezar, chicas, y es que este es un espacio seguro, es un espacio para que podamos no solo educarnos, sino también hacer preguntas, exponer, si lo deseamos, nuestras situaciones. Aquí ninguna va a ser juzgada de ninguna manera. El hecho de que tengamos una deuda, cuando hablemos del tema de deudas, no necesariamente todas tenemos deudas, pero si alguna tuviese una deuda, no necesariamente una deuda viene producto de la irresponsabilidad o el desorden, ¿verdad? Hay muchas situaciones que nos pueden hacer llegar a tener deudas y cargar con esos pesos. Entonces, cualquier comentario es bienvenido. Si quieren hacer un aporte, nada más levantan la manita en Zoom para poderlas ver y poder darles un espacio. A veces nos avergonzamos de nuestra situación actual o tal vez decimos, no, yo no voy a participar porque yo lo que tengo es un emprendimiento pequeñito o mi salario es muy pequeño. Yo aquí quiero hablar un poquito de la experiencia. Yo empecé hace muchos años trabajando para una cooperativa de taxis. Ganaba 28,000 colones a la semana, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Antes de eso había trabajado para un café internet cuando todavía estaban los cafés internet y Dios ha tenido el cuidado de hacer que yo vaya creciendo conforme pasen los años y que hoy por hoy pues tenga una posición corporativa como gerente de proyectos, pero al punto al que voy es que no importa la situación en la que estemos hoy, o la cantidad de dinero que tengamos hoy, ¿verdad? Cualquier comentario, pregunta o observación es bienvenido, porque al final yo lo que quiero abrir es un espacio para que las mujeres seamos libres y sobre todo en estos temas financieros donde a veces callamos y cargamos un peso emocional bastante grande, ¿verdad? Hoy teníamos una canción, tuvimos un asunto técnico que vamos a resolver para la próxima semana. Entonces, voy a abrir la presentación. Vamos a iniciar con la parte, vamos a hablar de varias citas bíblicas, vamos a dar como toda la parte teórica, por así decirlo, y al final quiero contarles un poquito del por qué yo inicié todo esto, ¿verdad? De por qué hoy estoy en esta charla. Y como les dije ahorita, mi mayor mensaje es que las mujeres seamos libres e independientes en el área financiera y que tengamos los recursos suficientes para poder defendernos y salir adelante de a veces de algunas situaciones, ¿verdad? Que se van complicando en esta área. Entonces, voy a presentar y ustedes me dicen si pueden ver mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, ahí súper. Sí. Si yo no, si levantan la manita, me ayudan Lina y Titi, cualquier cosa para decirme quién quiere dar un comentario, una observación, porque no las puedo ver, ¿verdad? Como estoy presentando, entonces tal vez no las puedo ver. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Bueno, mujer, propósito y finanzas. Y es que realmente las finanzas no están alejadas de nuestra vida espiritual y del propósito que Dios tiene con nosotras. Si nos vamos a la Biblia específicamente, a mí me gusta hablar de hechos. Las finanzas se mencionan más de 2000 veces a nivel bíblico. De hecho, aquí tengo unas citas, perdón que use el celular, pero es porque ahora saqué unos datos y quería dárselos. Hay 2000 versículos relacionados con dinero, posesiones, deuda, trabajo, administración y generosidad. Jesús habló más sobre dinero y administración que sobre muchos otros temas. Entonces, de ahí que sea tan importante, sobre todo para nosotras mujeres, tener claro esto. 11 de las 39 parábolas de las que Jesús expuso tienen relación con el dinero.
Entonces no es un tema aislado. Si nos vamos más allá de la parte bíblica, que para mí es importante que también hablemos de esto, y aquí voy a saltar a la siguiente diapositiva. Se dice que, bueno, las mujeres, y no es una cuestión de machismo o feminismo, ¿verdad? Hay estudios importantes a nivel latinoamericano que hablan de que las mujeres en realidad somos mucho más organizadas y mejores administradoras del dinero que los hombres, pero em, puede verse como un pro y un contra, ¿verdad? Dependiendo de cómo, de cómo lo analicemos hoy. Somos menos, tomamos menos riesgos, ¿ok? Entonces, normalmente el hombre es como más arriesgado a la hora de invertir, a la hora qué sé yo, empezar un emprendimiento, ¿verdad? Ellos son más mandados que las mujeres. Normalmente nosotras lo pensamos todo, lo cual ha hecho que por un lado pues tengamos una mejor administración y tomemos decisiones un poquito más consensuadas. Sin embargo, a pesar de que tenemos esta capacidad, se dice que en Latinoamérica solo el 49% de las mujeres tienen acceso a crédito o tienen acceso a herramientas financieras, como de tarjetas de crédito, préstamos, hasta inclusive tarjetas de débito, ¿verdad? Que eso es como lo normal, digamos, a nivel financiero. Aún existe una división muy grande cuando estamos hablando de finanzas en la vida cotidiana. Entonces, todos estos datos son importantes para que vean que no es algo que viene aislado, que más bien tiene que ser una parte integral de nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de cuál es ese propósito. Vamos a tratar de hablar de esto a la luz de la palabra también, para que no sea un tema aislado. En las siguientes clases de la serie, por así decirlo, vamos a ver otros temas importantes. Por ejemplo, la próxima semana vamos a entrar un poquito en el lado emocional de la deuda, el lado psicológico, ¿verdad? De dónde vienen muchas veces nuestros comportamientos financieros, por qué nos endeudamos. Eso es sumamente importante. Entonces, la otra semana vamos a estar en eso. Hoy vamos a hablar desde la concepción eh, de la deuda, ¿verdad? ¿Qué es deuda en realidad? Em, ¿Cómo podemos administrar mejor nuestras finanzas y cuál es el propósito que tiene Dios para nosotras? Y al final voy a darles mi testimonio. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿No? Ok. Em, Vamos a hablar de finanzas en equilibrio, ¿verdad? Y aquí quiero hablar de qué es, voy a dar una introducción, aunque la otra semana vamos a tocar este tema a más profundidad. Quiero hablar sobre em, de dónde nace la deuda o qué es la deuda, ¿verdad? Si nos vamos em, a, y utilizamos la palabra, ¿verdad? Y nos vamos bíblicamente a ver, la deuda pues está relacionada a dinero, ¿verdad? A deber dinero. Pero también hay un trasfondo relacionado a la deuda que es el sentirnos esclavos. Entonces, se decía en los tiempos muy antiguos, ¿verdad? Que cuando teníamos una deuda, pues realmente estábamos supeditando nuestra libertad a otra persona. Porque antes, pues los préstamos se hacían más como de carácter personal y no existía la institución financiera como tal, como los bancos, como lo que conocemos hoy, o las financieras, o, ¿verdad? Desde ahora hasta hay un término llamado fintechs, que son otro tipo de institución o es como un banco, pero más digital, ¿verdad? En ese momento, en el antes, pues era más, y pues un préstamo de persona a persona. Entonces nuestra libertad estaba supeditada al pago de esa deuda. Y si yo no pagaba la deuda, pues, ¿verdad? Terminaba sirviéndole a esa persona y prácticamente terminaba siendo un siervo o un esclavo. Eso es básicamente. Em, lo que pasa es que el hecho de tener deudas tiene varias connotaciones espirituales
y también hay otras corrientes, no voy a llamar espirituales, tal vez no dentro del área espiritual, que también se refieren a la deuda desde un punto de vista energético, por ejemplo, ¿verdad? Y de temas con el dinero, de cuestiones, por ejemplo, ataduras que existen con el dinero, etcétera. Pero desde el punto de vista espiritual, pues nos genera una carga y nos genera un peso que a veces no sabemos cómo llevar o sobrellevar, ¿verdad? A veces el hecho de tener una deuda nos hace sentir, nos baja nuestra autoestima también y nos hace sentir personas desordenadas o personas irresponsables. Y algo importante de lo cual yo quiero hablarles hoy es que algunas de las deudas, sobre todo en mujeres, no están relacionadas a irresponsabilidades. Muchas veces vienen por situaciones del ambiente en el que nos encontramos que nos hacen caer en deudas. Entonces, si usted hoy tiene deudas y se siente mal por esas deudas, em, pues déjeme decirle que yo soy una de esas personas que mis deudas, pues sí, en cierta parte vinieron por la falta de límites y después se los voy a explicar, pero no las generé yo, ¿verdad? Y muchas mujeres también pasan por esto y es algo que vamos a ir tocando en todas las clases, ¿verdad? Muchas tenemos patrones de cuidadoras y asumimos deudas y andamos tratando de resolverle los problemas financieros a nuestros familiares y hacemos préstamos o pedimos plata prestada para, para un hermano, para un tío, para nuestro papá, ¿verdad? Y ahí pues nace nuestra deuda. Entonces, no necesariamente la deuda que tenemos es una deuda que se originó del desorden. Ahora, si nuestra deuda se originó del desorden, ¿verdad? Y es una irresponsabilidad, nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de esa deuda. De hecho, la palabra de Dios es muy clara y habla de que toda deuda debe ser pagada en su tiempo. Em, a veces no podemos pagarla inmediatamente, pero hay que pagarla. Y eso es un principio cristiano con el que nosotros tenemos que vivir y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Cuando hablamos de finanzas en equilibrio, hablamos de que Dios siempre tiene que ser nuestro pilar, Él es nuestro centro. Em, Él dirige toda nuestra vida, es el proveedor por excelencia, pero también hay mucho trabajo de nosotras en esto, ¿verdad? Como decían nuestros abuelitos, a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotras somos generadoras de riqueza y de nuestro dinero y también somos administradoras. Entonces, si bien es cierto, Dios está ahí, nosotras también tenemos que poner de nuestra parte y como yo lo explico en la diapositiva, ¿verdad? Tener siempre una mente informada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito educarme constantemente para poder tomar decisiones de manera consciente. ¿A cuántas nos ha pasado que recibimos nuestro salario o recibimos ingresos producto de un emprendimiento o el negocio que tenemos, ¿verdad? Y y nunca hemos llevado un curso de finanzas básico que ahora hay en todo lado hay, ¿verdad? Hay internet, usted le pregunta a ChatGPT y te va a dar un curso de finanzas básico, ¿verdad? Ahora hay demasiadas páginas donde uno puede hasta gratuitamente entender, digamos, lo mínimo para poder llevar un negocio, entender qué son ingresos, qué son gastos, cómo puedo administrar mejor mi salario, hasta pedirle, no sé, ahora con inteligencia artificial, pedirle soluciones a la inteligencia artificial sobre casos, un caso particular que yo esté viviendo o atravesando con mis finanzas. El primer libro de consulta, por supuesto, es la Biblia, ¿verdad? Y ahorita me quiero referir a los, a los versículos bíblicos
porque ese va a ser nuestro primer punto de consulta, ¿verdad? Pero en la vida terrenal, ya hablando del plano terrenal, pues tenemos cualquier cantidad de información disponible. Entre más nos informemos, mucho más conscientes vamos a ser de las decisiones que vamos a tomar, no solo a nivel financiero, en cualquier área de nuestra vida. En este momento no se vale decir, no es que yo no sé, ¿verdad? Eh, Hay muchísima información disponible para poder tomar esas decisiones. El tercer pilar, chicas, es básicamente un corazón agradecido. Y aquí sí quiero hacer énfasis porque nosotras, con Dios en nuestro corazón, con la suficiente información, eh, lo que nos queda es siempre agradecer y vivir en gratitud. Nada hacemos desesperándonos, ¿verdad? Y no sé cuál sea su situación. Yo he visto a lo largo, digamos, de consulta con clientes situaciones complejas, otras no tanto, ¿verdad? Y lo primero que perdemos es la fe. em, y la esperanza de poder ordenar nuestras finanzas o de llevar un mejor control, ¿verdad? O resulta que, no sé, casos tan cotidianos como parejas que llegan, y he tenido parejas que llegan porque se van a casar y no logran ponerse de acuerdo con sus finanzas. Eso siempre pasa, ¿verdad? El no tener control de la emoción, el perder nuestra fe, el no saber esperar, porque sí, hay un trabajo que tenemos que hacer de orden, ¿verdad? Pero cuando no confiamos realmente en Dios, en todo lo que Él puede hacer en nuestra vida, ahí es donde perdemos el control emocional completamente y por eso muchas personas y lo voy a mencionar aquí con mucho cuidado, muchas personas se han quitado la vida. Un día de estos escuchaba a un asesor financiero que estaba explicando su caso, ¿verdad? Y él un día, una mañana, decidió salir y tirársele a un camión, ¿verdad? Quedó vivo después de eso y hoy por hoy, pues él da asesoría financiera también, pero en ese momento esa fue la única salida que encontró. Entonces, nuestro corazón siempre debe estar agradecido con lo que tenemos, no importa si es mucho o poco, pero es lo que tenemos. Y es lo que hoy tenemos que aprender a administrar para poder recibir más. Y eso es un pilar importantísimo. Y yo sé que las chicas de acá, de Brilla, pueden hablar sobre eso. Se habla de la mayordomía. em, eh, y es algo bíblico. No importa, se verá, se conocerá lo que podemos dar, aunque sea en lo poco. Y eso es sumamente importante siempre tenerlo presente. No importa si hoy usted lo que gana a la semana son 30,000, 50,000 colones o si gana 1,000,000 de colones a la semana. El tema está en poderlo administrar. Cuando nosotros logramos esos tres pilares, ahí es donde ocurre realmente un equilibrio, que es alinear nuestra fe, tomar decisiones y saber que tenemos un propósito de acuerdo al plan de Dios. La Biblia habla bellísimo sobre nuestro propósito como mujeres y ahorita vamos a entrar en materia de cuál es nuestro propósito. Y creo que cuando tenemos claro este, nuestra fe y confiamos en Dios, podemos empezar a tomar mejores decisiones y podemos cumplir realmente el propósito que tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Están muy calladas. No. Bueno, ok. Vamos a hablar de la mujer virtuosa. Em, la mujer virtuosa, y ahí quiero que alguna me ayude. Yo sé que está acá, pero que alguna me ayude a buscar Proverbios 14:1 y lo lea. Yo la ayudo, ya voy a buscarlo.
Ujú. Buenas noches, primero que todo. Buenas noches, ¿quién me Vamos habla? a ver. Sharon Macís. Hola, Charo. Proverbios. Es que no pongo la cámara porque estoy intentando dormir a este gordito y que va, no se duerme. Tranquila, Proverbios uno, perdón. tranquila. 14:1. Ah, 14. Ok, Ujú, 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ujú. Perfecto, gracias, Charo. Con gusto. ¿Qué es cierto que es esto? Em, y aquí voy a hacer un paréntesis porque a veces, pues, creemos que hablamos o que estamos hablando de modelos de familia tradicionales, ¿verdad? Donde es esposa, esposo y los hijos, pero a veces somos solitas, ¿verdad? Y si a veces somos mujeres eh, mamás solteras o por alguna razón nuestro matrimonio terminó, ¿verdad? O tenemos hijos, o tenemos, no sé, cuidamos de mamá, papá o algún hermano, ¿verdad? Que tiene tal vez una discapacidad. Ese es nuestro hogar, ¿verdad? Es nuestro núcleo familiar mucho cercano, ¿verdad? Tenemos a veces personas que dependen de nosotros y nuestras decisiones van a hacer que construyamos un futuro mejor para nosotras y para nuestros dependientes o familiares cercanos, o nos vamos a tirar todo, ¿verdad? Por la borda. El primer pilar, y eso es algo que se habla en la Biblia, es confiar en que Dios es nuestro proveedor. em, pero aún así, nosotros como mujeres tenemos la responsabilidad de recibir esta palabra y de trabajar en ello. Nosotras no podemos esperar a que las cosas caigan, ¿verdad? Del cielo. Tenemos que ganárnoslo. Y es importante saber que cualquier cosa que emprendamos o en nuestro mismo trabajo, siempre vamos a tener el cuidado de Dios, ¿verdad? Y la guía del Espíritu Santo para poder ejecutarlo de la mejor manera. Y ciertamente, digamos, una mujer que, que confía en Dios sabe, y eso es algo importante, que su fuente de ingresos no viene de un único, ¿verdad? No viene del salario o solo del negocio. Se habla de que nosotras somos multifacéticas y somos mujeres que podemos, ¿verdad? Hacer muchas cosas a la vez. Yo se los doy tal vez como un ejemplo. Yo he pasado por muchas cosas, económicamente hablando, y bueno, si yo les contara, hoy yo tengo un trabajo estable, soy gerente de proyectos en una empresa de tecnología, pero en algún momento de mi vida tal vez no tenía el salario que yo tenía ahorita. Entonces, ahí es donde ustedes ven chicas o como yo y muchas, ¿verdad? De que hacemos arroz con leche, hacemos rompope, hacemos brownies para vender, vendemos catálogo, hacemos Uber, ¿qué más? Yo en algún momento vendí perfumes, traía ropa de Estados Unidos o la pedía por encargo para poderla vender. Tuve una joyería también, vendí oro. Este, Cuando nosotros tenemos metas claras y definidas, a veces un ingreso no es suficiente. Ahora, y ustedes lo saben, en la actualidad, pues antes era muy común ver nuestra mamá, digamos, algunas crecieron con una mamá que estaba en la casa, ¿verdad? O nuestras abuelitas, ¿verdad? Que estaban en la casa y que cuidaban a ese montón de hijos. Hoy por hoy, pues el costo de la vida a veces no nos permite eso, más si somos mamás solteras o si, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad grande como el pago de una casa o el carro y tenemos pareja y entonces entre los dos tenemos que aportar. Hoy por hoy, de hecho, la Biblia nunca habla, y eso es algo que ahora estaba tratando de entender, la Biblia nunca habla del 50-50 o de quién tiene la responsabilidad, ¿verdad?
no se habla en esos términos, no se habla de que el hombre tiene que aportar más que la mujer, en realidad no, se habla de que tienen que ser equipo y eso es importantísimo tenerlo presente. Pues sí, tal vez no tengamos, y hablo por algunas mujeres, tal vez no tengamos los mismos ingresos que tiene nuestra pareja si es que vivimos en pareja, ¿verdad? Pero de alguna manera podemos aportar y ayudar y ser esa ayuda idónea de la que tanto habla la Biblia. Entonces, a lo que voy con esto, chicas, es que independientemente de ¿verdad? Del ingreso que tenemos, em, a veces se dan situaciones en la vida donde el ingreso que tenemos no es suficiente y no alcanza. Y ahí es donde viene nuestra, ¿cómo llamarlo? El ingenio, la creatividad que nosotras como mujeres tenemos para poder buscar recursos de otra manera, buscar oportunidades para ver más allá y saber que, mira, yo creo que, como me decía una amiga un día, quiero ponerme una venta de tacos mexicanos, pero una ventanita, ¿verdad? Y estuvimos hablando sobre eso y ella también es profesional y tiene su ingreso, pero busca diversificarlo. Muchas veces el hecho de diversificar nuestro ingreso viene de la mano de la necesidad o de las metas que nosotros tengamos, ¿verdad? A veces no podemos esperar a que en algunos casos hay personas que buscan que se los den todo, ¿verdad? Em, a veces tenemos metas y aquí voy a hablar y voy a hablar de un ejemplo cotidiano, no sé, me quiero hacer un arreglito, ahora que está de moda esto del radies y del, no sé, la armonización facial y todo ese montón de cosas, ¿verdad? O me quiero poner más bonita porque eso me va a ayudar para mi autoestima. Este, entonces, con el trabajo que tengo resulta que no me alcanza y no puedo descuidar mis deberes, mis responsabilidades. Bueno, voy a empezar a vender de productos de catálogo, voy a empezar a traer, no sé, fajas, por ejemplo, de Colombia, yo que vendí fajas también de Colombia. Cualquier cosita que me haga a mí generar ingresos, ¿verdad? ¿Comentarios? ¿No? Silvita, yo, Ujú. Sí, claro. bueno, yo te voy a poner, por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposo, yo Ujú, tenía un saloncito de belleza. Yo soy esteticista y tenía un salón de belleza, tenía estética. Y te soy muy honesta, mi esposo me planteó, mi amor, mejor dedíquese al hogar, mejor ujú, dedíquese a nuestro hijo, porque no creas, a veces sale mejor negocio dedicarse a los hijos ujú, de tener a alguien que los cuide, a alguien que nos los va a educar bien. Y yo hoy por hoy le doy gracias a Dios porque pues la verdad fue una muy buena decisión. Le doy gracias a Dios porque definitivamente si uno tiene la bendición de poder estar en su casa con sus hijos, claro. es una bendición. Y la Biblia no habla de 50 y 50, pero la historia sí nos cuenta de que en los tiempos antiguos, pues el hombre era el que salía a buscar el alimento, el que produce y provee para su casa, ¿verdad? La mujer era la Ujú, que estaba en el hogar, se dedicaba tal vez a hacer negocios, pero negocios desde la casa, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, eh, yo pienso que cuando uno toma la decisión de dedicarse al hogar y estar en la casa, Dios siempre de alguna manera provee y multiplica. ujú, Yo te puedo decir que después de 20 años de casada y de estar en mi casa, gracias a Dios no he tenido que salir a trabajar, yo te puedo decir que Dios ha sido demasiado bueno y Él ha multiplicado y Él ha provisto abundantemente hasta para ayudar a otros. Entonces, ujú, yo creo que también a veces uno a veces no toma la decisión de dedicarse tal vez a los hijos y al hogar
a veces la mujer por una cuestión también de orgullo, ¿verdad? Porque muchas dicen, ay, no, yo no quiero que me, porque ahora usted escucha muchas mujeres que dicen, no, yo no quiero que nadie me mantenga, yo puedo suplirme sola, yo puedo sola, ¿verdad? Y a veces entonces sacrificas a tus hijos y te vas a trabajar y dejas a tus hijos tal vez con una empleada, tal vez con una señora que los cuide y los chicos terminan siendo sacrificados en tiempo, ¿verdad? Entonces es un tema hasta cierto punto como muy complejo, ¿verdad? Sí. Yo personalmente te digo, para mí ha sido la mejor decisión del mundo haberme dedicado al hogar y haberme dedicado a la casa, pero obviamente uno respeta de que todo el mundo no piensa igual, ¿verdad? Ujú, ujú. No, es un, como dije al principio, todos tenemos realidades diferentes. Por ejemplo, yo agradezco el comentario porque tengo el ejemplo de una amiga de mi mamá de hace muchos años, que ella tuvo la bendición, que yo lo veo como una bendición, de estar en la casa, cosa que si yo lo veo desde mi lado, digamos, yo hubiera deseado que mi mamá estuviera en la casa, ¿verdad? Yo creo Pero que porque todas que hubiéramos todas, deseado. exacto. Porque al final se habla de eso, de que la mujer es esa ayuda idónea, ¿verdad? El trabajo de estar en la casa es Es súper duro. cansado, es muy duro. No, y no solamente eso, sino que usted tal vez no está generando económicamente, pero usted está sosteniendo su familia Ujú, espiritualmente y emocionalmente, ¿verdad? Entonces, ujú, mi esposo es uno que me dice, mi amor, es que yo no me hallaría teniendo una esposa que trabaje, que pase estresada y yo estresado y llegar los dos estresados y, o sea, nadie va a obtener el equilibrio, ¿verdad? Cambio, cuando yo llego a mi trabajo, en mi casa hay una esposa que me espera relajada, tranquila. O sea, no es lo mismo porque dos personas bajo ese estrés y bajo esa tensión y fuera de eso llegar a hacerse cargo también de la casa, porque de ahí lastimosamente trabajas por fuera y tenés que llegar a trabajar en tu casa, a claro, ver que todo esté bien, que los niños. Entonces se vuelve doble trabajo para la mujer, es ¿verdad? muy complicado. Es muy complicado. Yo por hoy, por eso te digo. Yo hoy por hoy digo, nunca pensé decirlo, gracias al Señor, Él me cambió mi mentalidad, la renovó, pero yo hoy por hoy digo, bendito Dios, amo estar en mi casa y también hay un tema importante, vos sabes que conozco muchas mujeres, Silvita, que dicen, no puedo estar en la casa, ¿verdad? Que nunca se adaptaron. Tal vez Ujú, tuvieron la bendición de tener un hombre o una pareja proveedora y ellas dicen, no puedo estar en la casa, no soporto estar en la casa, me estresa. Entonces yo siento que también Dios capacita a cada mujer de una manera diferente. ujú. Sí, absolutamente. Y gracias por compartirlo, porque son realidades, ¿verdad? De realidades. Yo misma, yo hubiese deseado en algún momento de mi vida poder estar en la casa, ¿verdad? Puede ser que en algún momento lo haga, tenga esa bendición, ¿verdad? Pero sabemos, por ejemplo, vos estás en la casa, pero sabes que sos ese soporte, que sos ese pilar, que trabajas hombro a hombro desde tu, ¿verdad? Desde la posición de estar en la casa, en el cuidado de los hijos, en ese desarrollo espiritual y emocional, en velar que todo esté ahí. Ujú, Em, ese es tu propósito. ujú. Y esa es la retribución, digamos, que recibe también tu familia y tu esposo. Malo sería, ¿verdad? Que a veces pasa y hay casos donde hay mujeres que están en la casa, pero Bueno, nada de nada. sí, esa es otra. De hecho, por ejemplo, yo le contaba a Tiffy. Mi esposo como él, a ver, yo a veces pienso que también el hombre sigue como un patrón, ¿verdad? Entonces, el hombre creció en un hogar donde mamá estuvo siempre, en el caso de mi esposo, mamá siempre estuvo ahí, no salió afuera a trabajar. Entonces, él vio un buen ejemplo y lo quiso seguir, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, él me dice, mi amor, yo te doy una mesada por mes. Mi esposo es súper organizado, gracias al Señor financieramente y él me da una mesada, yo sé que tengo, o sea, ¿cómo te digo? Trabajo en mi casa, pero soy retribuida, como dices tú, ¿verdad? En- Ujú, Tengo esa bendición de tener también una pareja que reconoce mi trabajo en el claro. hogar.
¿verdad? Ujú, Porque como te digo, yo voy, yo ordeno, yo esto, yo cocino, yo, entonces, gracias al Señor, Él es consciente de que es un trabajo para mí también estar 24/7 ahí, ¿verdad? claro, Que lastimosamente hay muchos hombres, muchos caballeros que no reconocen eso, ¿verdad? Entonces, sí, es todo un tema. sí. Sí, no, y es una bendición que Él lo reconozca y bueno, vos tengas tu mesada y administres tu mesada, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, vamos a pasar, ahorita seguimos con el tema del propósito. Vamos a hablar de pasos pequeños, cambios grandes. Le puse yo a esta diapositiva, ¿verdad? Independientemente de su situación financiera, tenemos que aprender a conocerla. Yo como mujer no me puedo hacer a ojos cerrados de cuál es mi realidad financiera. Y tengo clientas, chicas, que lloran cuando yo las pongo a hacer un presupuesto. Es un miedo tan terrible enfrentarse a la realidad y saber cuánto gastan, o sea, cuánto entra y cuánto gastan al mes, que ni tan siquiera pueden trabajar en un presupuesto. A ese punto. Es un bloqueo tan grande que yo he tenido sesiones donde a veces nos hemos llevado 3 sesiones y hasta una tercera sesión logramos armar un presupuesto, porque no saben ni qué hay ahí. O sea, es tanto el desorden em, que no lo quieren trabajar por la razón que sea, ¿verdad? Y cuando ya logran trabajarlo, pues sí, ya caen en la realidad ¿verdad? De que han pasado cosas, pasaron cositas, ¿verdad? Dicen. Y, y entonces ya podemos empezar a trabajar. Pero eso es muy importante, conocer nuestra realidad, tenerla presente. Si yo conozco mi realidad, yo no me voy a ir por ejemplo, yo no voy a hacer un viaje a Italia o no voy a hacer un viaje a Panamá o a México si en este momento no tengo ni para pagar ni la luz ni el agua. O sea, no tenemos que ser consecuentes eh, y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros actos, ¿verdad? Lo que pasa es que, y ahí es un tema que vamos a tocar la otra semana, cuando nosotros perdemos, no tenemos control de nuestras emociones, hacemos cosas que no tenemos que hacer, ¿verdad? Em, Muchas veces compramos por impulso o tomamos decisiones por impulso o le ayudamos a alguien más y sacamos un préstamo a nombre de otra, para una persona por impulso y eso es peligrosísimo. Entonces, el consejo para ustedes hoy, el primer consejo es conozca su realidad financiera. Si usted se sienta, aunque sea en una hojita de papel, a escribir cuánto le ingresó, cuánto es lo que ha gastado, no necesita hacer algo gigantesco, no necesita llevar un Excel o una aplicación o, ¿verdad? Hasta en una hoja de papel lo puede llevar, en un cuaderno lo puede llevar, para aquello de que no haya alguna que sea muy tecnológica, ¿verdad? Hasta en eso lo puede llevar. Yo tenía una compañera de trabajo hace muchos años que me enseñó eh, a ordenarme financieramente o a administrar mi salario. Yo estaba muy joven, tenía 21 años en ese momento, yo ahora tengo 40. Y ella, me acuerdo, trabajamos en la cooperativa de taxis y me acuerdo que ella recibía 35.000 colones a la semana y agarraba en un montón de sobrecitos de papel, porque nos pagaban en efectivo, y agarraba no sé, 5.000, 10.000, 15.000, y ella ponía leche para bebé, pañales para bebé, pago de la luz, Jaimita se llama, por cierto. Y ella metía todos los papelitos, ¿verdad? Con la platita ahí prensada con una grapa. Y ese era su sistema para organizarse. Entonces, no todas somos iguales, no todas nos organizamos de la misma manera, ¿verdad? Entonces, no tenemos que empezar con un hábito grandísimo, es hacer un paso pequeñito a la vez. Es tener esa conciencia de cuánto, en qué está ingresando, en qué estoy gastando, en qué estoy invirtiendo, si estoy ahorrando o no, y tenerlo claro. Lo siguiente es definir mis metas.
En el área en la que yo me especializo, que es en gestión de proyectos, pues yo tengo que tener claros cuáles son mis objetivos a la hora de gestionar un proyecto. Igual pasa en la vida cotidiana. Siempre tengan presente cuáles son sus metas a un corto, a un mediano y a un largo plazo. Pues como les daba yo ahora el ejemplo ay, es que yo me quiero hacer un retoquito, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo me lo pienso hacer? Me lo puedo hacer ya con la situación financiera que tengo, ¿no? O quiero cambiar los muebles de la sala porque ya están muy feillos. O quiero comprarme un colchón. Bueno, lo puedo hacer. Pongan una lista, hagan una lista de su wish list, le digo yo, y ponen todas sus metas y, y asígnenles una prioridad, ¿verdad? Bueno, resulta que duermo mal, tengo problemas de espalda y la prioridad es o me hago el retoque, ¿verdad? Y me pongo el Radies o me compro un colchón. De ahí no me compro el colchón porque no puedo dormir. Y si no puedo dormir me voy a sentir mal y no voy a funcionar al día siguiente y voy a estar de mal humor. Es aprender a priorizar. Eso es sumamente importante. Lo tercero es crear un fondo de emergencia. Después vamos a hablar del ahorro y es todo esto lo vamos a ver ya en la practicidad, ¿verdad? Mucho más detallado para cada tipo de consumidor financiero. Después les voy a explicar qué es un consumidor financiero, pero la idea es que ustedes aprendan a ahorrar. Sí, ¿cuánto es lo que tienen que ahorrar? Hay muchas reglas. Hay reglas de 70-20-10, hay otras, ¿verdad? Usted escucha muchas cosas, em, pero cada realidad es diferente. Yo no le puedo pedir a una persona que ahorre el 10% o el 20% de su salario si tiene muchas deudas o si tiene muchos compromisos financieros. No puedo pedirle eso. Cada persona va a ir definiendo, sí, con una guía, ¿verdad? ¿Qué tanto puede ahorrar? Siempre es importante tener un fondo de emergencia para cualquier cosa que pase. Y ya después viene, ya en la práctica uno se sienta y dice, bueno, de este ahorro yo voy a agarrar esto para educación, esto para salud, esto para viajes y entretenimiento, ¿verdad? Pero a veces no se puede. A veces yo no puedo ahorrar un 10%, un 20%. A eso lo que puedo ahorrar es un 5%, menos de un 5%. Pero algo tenemos que empezar a hacer. Habrán unas de ustedes que son mucho más avanzadas en este tema de la educación financiera y pueden hacer inversiones, que después vamos a hablar sobre el término de inversión. Es diferente, pero si ustedes no tienen un ahorro, no pueden invertir, ¿verdad? Primero hay que tener una base y hay que tener lo que le llamamos un colchoncito. No importa que su ahorro a final de año sean 50,000 colones, no importa, usted no los tenía, no los había empezado a ahorrar. Entonces, algo que tenemos que empezar a hacer desde ya es tener nuestro fondo de emergencia. Y, por supuesto, hacer crecer ese dinero con sabiduría. Y ahí era donde estábamos hablando ahora de cuando pues tenemos propósitos o metas que queremos cumplir y que tal vez con el salario que tenemos no nos alcanza o con los ingresos que tenemos no nos alcanzan o con la mesada que tengo no me alcanza, ¿verdad? Entonces tengo que buscar otras fuentes y, y ahí eso va a creatividad de cada una de ustedes, ¿verdad? De ahí han nacido muchísimos emprendimientos, muchos a veces nacen desde la necesidad, entonces, eso también es importantísimo. ¿Preguntas? No, ok. Em, un plan financiero. Vamos a leer Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Antes de iniciar cualquier plan financiero, chicas, es importante orar, doblar nuestras rodillas y confiar en que Dios va a hacer esa obra en nosotros.
y que Dios va este, a cumplir nuestros propósitos en su tiempo, que a veces no es el tiempo de nosotras, es el tiempo que Dios tiene. Y muchas veces nuestro camino financiero, nuestro aprendizaje financiero es largo y complicado. Y eso va a depender muchas veces de nuestra obediencia, de qué tan obedientes fuimos y de cómo administramos nuestras finanzas. Yo ahorita estoy en un camino de obediencia, que de eso ahora voy a hablar con ustedes, un camino largo, ¿verdad? Pero yo sé que yo fui desobediente y que por esa razón mi camino es largo. ¿Que voy a salir de ahí? Sí, tengo la completa seguridad y la fe en Dios de que yo voy a salir de ahí, pero que es un camino largo y que es un camino de educación y que es un camino de ayuda también y de sanación, sí, también lo sé. Entonces, cada vez que ustedes vayan a iniciar un plan financiero o vayan a emprender o tengan una idea o un sueño, tienen que ponérselo a Dios primero, porque Él es el que les va a dar la guía y la dirección para poderlo sacar adelante. Lo segundo es establecer las metas, ¿verdad? Como yo se los dije, no necesitan nada complicado, se agarran un papelito si no usan Excel o si no tienen otra aplicación y ustedes establecen sus metas, ¿verdad? Yo quiero, como dije ahora, ay, tengo que arreglarme los dientes, tengo que hacerme unas calcitas, tengo que hacerme una limpieza, ¿verdad? Y eso es prioritario porque resulta que tengo sensibilidad ahorita en las encías y no puedo comer bien, pues eso es prioridad. Tenemos que aprender a ponernos como una prioridad. Y esto lo toco porque la otra semana, cuando veamos el lado emocional de la deuda, vamos a entender que muchas de las mujeres nos endeudamos o no llevamos una buena administración de nuestras finanzas porque no nos ponemos como prioridad. Ponemos siempre a los demás como prioridad y no nos ponemos a nosotras. El tercer punto es hacer un presupuesto. Bueno, yo lo he estado trabajando con Titi, ¿verdad? Titi sabe ahorita de esto, del presupuesto. Igual, no tiene que ser nada complejo. Usted puede llevar el presupuesto hasta dentro de su misma cuenta bancaria. Puede dividir sus ingresos en ahorros y administrar dentro de la misma cuenta, definir diferentes líneas de ahorro, ¿verdad? Así puede también definir en qué va a gastar usted su dinero o lo puede hacer hasta en una hojita. Si no tiene una computadora, ¿verdad? No sabe usar Excel, pero siempre es importante saber en qué gasto yo, cuánto ingresa y en qué gasto yo mi dinero y cuánto es lo que voy a ahorrar. Em, Ahorrar e invertir, se los dije ahora, ahorrar es importante. No necesariamente tiene que ser un monto alto, pero sí hay que iniciar con el ahorro. Y la inversión es diferente. Hay diferentes formas de hacer crecer mis ingresos o mis ahorros, ¿verdad? Pero esto es algo que se hace cuando ya nosotros tenemos una base. Si hay alguien que le interese, me lo hace después saber para tocar este tema ya a más profundidad en las siguientes clases. Generar ingresos, ¿verdad? Como lo hablamos ahora, y ser generosa. Y chicas, aquí me quiero detener un momento así rápido. Em, Qué bendición es poder ofrendar. Y yo no me estoy refiriendo al 10% de lo que tenemos, que es importante, ¿verdad? Habrán algunas que lo dan, habrán otras que todavía no lo tienen dentro de su práctica regular. Independientemente del monto que ustedes tienen para ofrendar, porque habrán diversas opiniones acá, siempre es importante ser generosas y dar y ayudar. Y cuando nosotros damos, ¿verdad? Recibimos. Y créanme que recibimos el doble, el triple, el cuádruple de lo que nosotros damos. Yo he estado con clientes que han empezado negocios y que ofrendan y ayudan, no sé, pagan los desayunos del hogar de ancianos tengo un caso que paga los desayunos de un hogar de ancianos en Desamparados. Y en ese momento y en esa semana, vea, no tenía
o sea, necesitaba que entrara un dinero para poder pagar los proveedores porque no tenía cómo. em, y sacó el dinero para poder pagar los desayunos y una semana después una persona decidió asociarse y le dio el dinero para que pagara los proveedores. Así, así sucede. O sea, esos son los milagros de Dios que no podemos explicar, ¿verdad? Entonces, no importa la situación o lo poquito que tengamos, siempre tenemos que aprender a ofrendar. Y eso es parte eso está en nuestro corazón también, ¿verdad? Es un principio cristiano y van a ver que no va a hacer falta nada. Cuando aprendemos a ofrendar no hace falta nada. Dios multiplica, bendice y lo van a ver. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Bueno, nos quedan, bueno, nos quedan unas diapositivas. Este, hay una que habla sobre que la mujer virtuosa no vive en desorden financiero. Nosotras tenemos que procurar ese orden y donde está el orden está Dios. Tenemos siempre que tener esa conciencia de la cual yo les hablaba ahora, ¿verdad? De nuestras deudas, de los gastos, eh, de tener claro cuáles son nuestras prioridades, nuestros compromisos. O sea, no está mal invertir en nosotras mismas, no está mal irnos a hacer las uñas y ahí quiero hacer una pausa siempre y cuando, ¿verdad? Tengamos claro cuáles son nuestros compromisos. No está mal el querer vernos bonitas, no está mal, pero tenemos que ser conscientes con nuestra realidad financiera. Por ejemplo, yo soy una que a mí me encanta hacerme las uñas, yo no me las sé hacer y eso es algo a lo cual yo no renuncio y me las hago cada 22 días. ¿Qué puedo dejar? ¿Qué sé yo que puedo dejar botado? Irme a hacer las pestañas y las cejas, a mí eso no, igual que el pelo. Pero habrá otra que ocupa hacerse el pelo, ¿verdad? Y no está mal. O Silvi, sea, ujú, perdona, ahí voy a meterme yo. Yo le decía el otro día a Tiffy. ujú, Por ejemplo, en el caso mío, yo me hago el pelo porque obviamente es un color rubio, pero mira, yo solita me hago el Botox. exacto. O sea, por ejemplo, yo me hago microagujas sola porque soy esteticista y tengo algunos implementos que tengo y que yo digo, prefiero comprarme las cosas y hacérmelas yo que ir a pagar, Ujú, ¿verdad? ujú, Porque de ahí es parte de lo que te ahorras, ¿verdad? Entonces, imagínate lo que yo me ahorro haciéndome el Botox en el cabello, me lo hago yo. Si tengo una fiesta, me maquillo yo. Si tengo una actividad, me peino yo. Entonces yo le ujú, digo, Tiffy, yo lo que gasto en mí, pues, te lo voy a decir así, que el gimnasio, que si me antojé de una licra, que si le ayudo a un familiar, como decías vos, pero en realidad en mí, básicamente que es como lo que yo compro para mí misma, hacérmelo yo, ¿verdad? Pero ujú, yo creo que si uno quiere ahorrar, hasta uno debe pensar a qué lugar voy, ¿verdad? ujú, ¿Qué pasa? Que mucha gente en esto de financieramente, mucha gente busca el lugar más caro para ir, ¿verdad? ujú, Tengo que publicarlo en las redes sociales porque es donde van todas las, ¿verdad? Entonces yo digo, pero si puedes ir a otro lugar que es más económico y ahorrarte, no sé, 5.000, 6.000 pesos, ¿por qué no vas a otro lugar, ¿verdad? ujú, Vos decías, hay un dicho que dice mi suegro que a mí me encanta y es, uno tiene que aprender a vivir en verdad. ¿Qué es ujú, verdad? ¿Qué es lo que yo puedo y lo que yo no puedo, ¿verdad? ujú, Entonces, lastimosamente, vivimos ahora en una sociedad donde la gente vive más de apariencias que lo que realmente puede, ¿verdad? Todo el mundo se ujú. endeuda, todo el mundo anda gastando en cosas que definitivamente no puede pagar. Entonces, yo digo, si usted puede ahorrarse algo y ir tal vez a un salón más sencillo, de ahí no vaya al más caro, pero vaya a uno más sencillo y se hace sus uñitas. Correcto. Eso O es, se compra el gel y se compra la lamparita y ya se las pintó en la casa. sí, que ahí iba a decir, yo tengo una amiga que ella me decía, sí, es que yo me gasto, ¿cuánto era? 300, casi 400.000 pesos en uñas al año.
Entonces ella mandó a traer las lámparas, los geles, ¿verdad? Y se hace las uñas. Yo no puedo, yo no tengo paciencia, ¿verdad? Pero cada uno encuentra su forma de matar pulgas. Entonces, vamos a ver, si usted tiene los ingresos para poder pagar y lo puede hacer, pues qué bendición, ¿verdad? Pero si estamos en una situación, porque siempre hay crisis, bueno, no siempre, pero la constante es que a lo largo de nuestra vida hay momentos de crisis, ¿verdad? Entonces, y sobre todo económicas. Si en algún momento no podemos pagarnos las uñas, bueno, ¿por qué no intentar hacernos las uñas? O como dice Linita, ir a un lugar más barato, ¿verdad? Yo antes era una que pagaba, no sé si será, bueno, en los salones de Opi que hay en los moles le cobran a usted hasta 50.000 pesos por hacerle las uñas de las pies y de las manos. Ahora voy a donde una muchacha que me cobra 26.000 por hacerme las uñas de los pies y de las manos y me quedan exactamente igual, perfectas, es más, hasta mejor, Es que, ¿verdad? perdón, a eso voy, porque al final lo que yo siempre pienso es en lo siguiente. Yo digo, si puedo ahorrar de aquí, porque voy a ocupar en algún momento hasta lo que tú decías, uno tener ahí como una buchaquita para una emergencia o por si sale una oportunidad para algo. Ujú, No sé, te salió la oportunidad de un viaje, te salió la oportunidad, o sea, no sé, algo que usted también tal vez quiere o anhela en un momento. Entonces yo digo que es cuestión como de organizarse, ¿verdad? ujú, ujú, Y de buscar cómo bajar económicamente el presupuesto, digámoslo así. ujú, sí, exactamente. Y yo, hay un principio que yo sigo, chicas, y es que yo no creo en la restricción. O sea, yo no le voy a decir, por ejemplo, yo a mis clientes nunca les digo, em, vea, no vaya a Starbucks y no se compre el café, ¿verdad? O no se haga las uñas, o no se vaya y no se haga el pelo, no. O sea, yo no creo en las restricciones porque entre más yo restringo a alguien, más va y lo hace, pero sí en la replanificación, en los reacomodos, en los ajustes. De hay momentos en los que, por ejemplo, tengo personas que no pueden pagar el colegio caro de los hijos, ¿verdad? Porque están en una crisis económica y saben que tienen que sacar a los hijos de ese colegio. Eh, y a veces buscamos y buscamos y buscamos formas de reajustar el presupuesto para que no tengan que sacar los hijos del colegio. Y nos encontramos un montón de gastos fantasma que le llamamos nosotros, de esos gastos gota que van haciendo ahí, erosionando y que no se habían dado cuenta. Algunos sí, definitivamente, ya la crisis es tan grande que tienen que cambiar a los hijos de colegio y que tienen que pasarlos a una escuela pública, que no está mal, ¿verdad? Pero para el estándar tal vez de esa persona y la forma en la que se han acostumbrado a vivir, o sea, pasar a los hijos a una escuela pública es pegar un grito al cielo. Y cada familia y cada persona es un mundo. Entonces, por eso les digo, no juzgamos. Hay que ver cada cosa con pinzas, pero sí, o sea, si tenemos metas, si tenemos propósitos, si sale una oportunidad, no sé, me quiero ir de viaje con mi mamá, em, o no sé, me gané los tiquetes para irme a Bali y resulta que tengo que pagar el hospedaje, ¿verdad? Y la comida, de por lo menos tener un fondo para poder irme. O hay una emergencia médica y tengo a mi mamá enferma o tengo a mi papá enfermo y tengo que ayudarle con un examen médico privado, poder hacerlo. Es importantísimo poder tener siempre claro eh, prioridades y también un fondo de ahorro. Preguntas, comentarios. Ok. Esta presentación nosotros se las vamos a compartir. Ya hemos hablado básicamente habla sobre lo mismo. Eh, Hay una reflexión final que yo quiero hacer antes de hablarles un poco de por qué yo estoy aquí hoy dándoles esta charla y la serie de finanzas. Y, y tiene que ver con el principio de obediencia, em, de alinear siempre nuestras decisiones con el propósito de Dios. Nosotras no podemos
tener un plan financiero o una meta financiera si realmente no está alineada a Dios, ¿verdad? Y pedirle guía y claridad y ver si en lo que yo voy a invertir es lo correcto o no, o para lo que yo estoy ahorrando está bien o no, ¿verdad? O si yo quiero emprender, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esa intimidad profunda con Dios para poder conocer si realmente lo que yo me estoy planteando es correcto, ¿no? Y pedirle esa guía y ese discernimiento tan importante. Yo conozco personas que andan por la vida y no los voy a juzgar, no, porque tal vez no conocen a Dios, realmente no lo han aceptado en su corazón, pero andan por la vida haciendo negocios. Son personas que tienen muchísimo dinero, pero se proclaman ateas libremente. Conozco una que es eh, la gerente financiera de una empresa grandísima en este país y ella a carcajadas dice yo soy atea, ¿verdad? Y mi círculo de mi junta directiva somos ateos. Cuando yo escuché ese tipo de cosas, yo las escucho, pues me da mucho dolor, ¿verdad? Porque uno ahí es donde uno piensa qué tan vacía es una persona, qué principios sigue o cómo conduce su mundo y sus negocios, con qué ética, o con qué espiritualidad conduce sus negocios y su vida. Y me he topado con ese tipo de personas. Entonces, mientras más agarrados estemos de Dios, mientras más confiemos en Él, mientras pongamos todos nuestros planes y metas a Él, nuestro accionar va a ser guiado por Él. ¿Alguna, alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo antes de dejar de compartir la presentación? Yo soy la que Yo- más hablo en este grupo, qué Con barbaridad. permiso, Ujú, gracias por la plática, Silvia. La verdad es que, bueno, sinceramente, yo llegué a un punto en mi vida que yo tuve que ser como muy dura conmigo misma porque, sabes, yo estaba en un punto donde yo siempre quería como ayudar y proveer a mi familia, ujú, ¿verdad? De un punto en que por decirlo así, esto te saca los ojos. Y ujú, dado esa situación, miras que me habían dejado firmando como unas platas, lamentablemente, y yo ujú, había renunciado en diciembre, y yo venía sucediendo ya las cosas, porque yo siempre he sido como muy ordenada en, en las finanzas, y siempre ujú, he sido como muy organizada y muy puntual y todo lo demás, pero debido a eso, debido a que renunciar para quedarme full tiempo en la casa, cuidando a mi bebé y a ujú, mi otra hija, ya no puedo sostener esas cosas que ya no eran mías, que no eran mis, o sea, que yo di la cara por eso, pero mi familia me dejó mal, ¿me entiendes? sí, claro. Y es Y, y, sumamente doloroso. y eso, sí, claro, porque digamos, yo he tenido días en los que yo me levanto y digo, uy, Dios mío, ¿cómo voy a hacer, Señor? Dios, necesito que me ayudes, que me abras las puertas de alguna otra forma, porque digamos, mi esposo me provee y él me lo da todo y no me hace falta nada, pero eso ya no es responsabilidad de él. Yo no quiero cargar Ujú, algunas situaciones ujú, porque no le ujú, corresponde. O sea, lo más sabio, ¿verdad? Es lo sentido común. O sea, yo tengo que resolverlo, tengo que hacer algo al respecto porque lamentablemente fue algo que por ayudar, más bien como les dije yo a ellos, y me dolió mucho porque yo les dije, por ayudarlos a ustedes, yo fui la que terminé un día. sí, ¿Me claro. entiendes? Como que se me intercambia el papel. Sí. Y he estado, bueno, yo hago trading, hago Forex. Mi esposo me dio un capital ahí para ir multiplicando el dinero y ir trabajando en esas partes porque me encanta todo este tema de la inversión, multiplicar dinero, ¿verdad? Ujú, Y ha sido todo un trayecto que yo digo, no tengo los resultados que tengo, voy poco a poco. Y yo digo, qué difícil, porque quiero los resultados ya, ¿me entiendes? Ya quiero como mover ya esas ganancias que yo digo, ay, ¿por qué? ¿Verdad? Ya quiero hacerlos. sí, Yo quiero entiendo. brincarme todas esas etapas y yo digo, Dios, yo le digo a Dios, Dios, usted sabe que lo único que yo quiero es salir de esto. Quiero ponerme Ujú, al día, quiero
aquí ando buscando puro pichuleo, viendo a ver si vendo un perfume, a ver si, si revendo algo, y yo digo, ay Dios, aquí a puro pichuleo desde la casa, pero igual no deja de ser como frustrante y agobiante estar en esta situación que usted dice, ¿con qué necesidad tuve que llegar yo a esta situación? ¿Verdad? Por ayudar a la familia. Y ya hoy en día me dicen, Sharon, tal cosa. Y yo, no, no, No. no, ya, olvídense, ya, yo dije, ya no me interesa, o sea, ya no me interesa la situación económica de nadie más. Digo, yo solo tengo que enfocarme en mis hijos, en mí, en mi esposo y salir de esta racha negativa que no sé ni cómo voy a hacer, pero aquí voy confiando y de que a veces me siento deprimida por la situación, pues sí, a veces me siento como deprimida, down, y yo Ujú. también agradezco que me tengan en sus oraciones así para que Claro. Dios me ayude a avanzar en esta situación económica. Y ya, o sea, pero es increíble que llego hasta qué punto llega uno que por ayudar a mi papá, que por ayudar a mi hermano, que por salvarle el pellejo al otro Ujú. hermano. O sea, yo dije, no, no, o sea, no, la verdad es que me dolió mucho en mi tiempo, me costó mucho como aprender a soltarlo, ya no podía seguir existiendo, o sea, yo, o sea, Ujú. eso fue todo un tema en que la verdad hasta la fecha me ha tenido así como afligida y aquí Ujú. pensando y ver qué hago a puro pichuleo, pero ha sido muy difícil, o sea, es difícil y uno Sí. aprende, uno aprendió de eso, pero ¿por qué? Y uno Ujú. dice, qué duro, Es muy duro. Es, muy duro, es yo no se lo muy deseo a duro. nadie. No. Y gracias por compartir tu historia. Dios siempre tiene cuidado de todos sus hijos. Y la fe es lo único que no podemos perder. Y vas a salir de eso adelante. Es un camino largo, es un camino que nos enseña y que te está enseñando, porque también esto viene, bueno, el por qué uno siempre tiene que venir a salvar a los demás, ¿verdad? Lo cual no está mal, pero ahí es donde se aplica el dicho de las mujeres que del libro este de las mujeres que amamos demasiado, ¿verdad? A veces nuestras, mañana, la otra semana vamos a hablar de esto, ¿verdad? A veces nuestras heridas de infancia o nuestros patrones de comportamiento que fuimos aprendiendo desde nuestra niñez hasta el día de hoy son los que hacen que lleguemos a este tipo de situaciones. Las puertas se van a abrir, vas a ver que se van a abrir, pero todo tiene un tiempo y como ahora lo hablamos, lo mejor es tener un control de nuestras emociones, que yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Es sumamente complicado porque la situación que estamos viviendo es muy dolorosa, pero créanme que si nosotros nos desesperamos, no vemos la luz. O sea, se lo digo porque ahorita les voy a contar qué pasó conmigo, ¿verdad? Y entre más desesperados estamos, más nos bloqueamos. Nuestra creatividad no fluye, no podemos generar ingresos de otra manera diferente. Entramos en una depresión y un hueco, un bache emocional tan grande que nos cuesta mucho más salir de ahí. Entonces, por eso la importancia de agradecer. Cuesta, tenemos que programar nuestro cerebro, ¿verdad? Y aunque estemos pasando la situación que estemos pasando, tenemos siempre que agradecer la situación en la que estamos, porque es la que nos permite pues cambiar también nuestro comportamiento, empezar a poner límites, pero también nos permite abrirnos puertas y ser mucho más creativos. Eh, es complejo, no es fácil y la entiendo porque uno puede cargar mucho, a veces hasta mucho resentimiento, ¿verdad? Alguien me tenía la manita levantada. Creo que era No. Sharon igual para ver, no sé, Sharon, si quieres compartir algo más. Sí, Ajá, bueno, sí, adelante. de hecho, yo siento que hay algo que yo siento como que me pasó, que nos ha venido como trabajando en mí, porque digamos, mi mamá se había ido cuando yo tenía 18 años y por situaciones de la vida entre mis padres, ¿verdad? Yo soy la hermana mayor, entonces a mí me tocó inconscientemente me tocó tomar un rol que no era mi rol, ¿me entiendes? Como con mi Mm, papá, con mis dos de hermanos cuidadora. menores, ajá, de cuidadora y andarle resolviendo la vida a todo el mundo, pero era un punto en que ya yo estaba poniendo a todo el mundo encima de mí. Y eso Ujú. ha sido unas cosas en las que yo con el tiempo, bueno, y con la misericordia y la bondad de Dios que ha trabajado en uno en todas esas áreas,
eso que usted mencionó es muy cierto. A veces uno tiene como, llega un punto a tener como esas carencias o esas heridas que usted cree que usted tiene que ser Jesús, salvar a todo el mundo y uno no es Jesús, uno no puede andar salvando a todo el mundo, Raimundo, o sea, No, cada quien tiene que salir de su rollo, así, o sea, y claramente, o sea, cuando uno tiene bendición, pues uno bendice, porque qué bonito es la bendición, ¿verdad? No voy a decir lo contrario, pero o sea, cuando no se puede, no se puede, uno no puede andarse viendo exacto. por ponerse por debajo de los demás, ¿verdad? Sí, no tenés toda la razón. Y también hay algo que la otra semana vamos a tocar, que es el tema de la identidad. Creo que Titi hace 2 semanas habló de la identidad. La deuda no se puede volver nuestra identidad. Em, no somos eso, nosotros somos más que eso, somos hijas de Dios y Él no quiere eso para nosotros. Entonces, la otra semana lo vamos a ver. Gracias de verdad por compartir tu historia. Yo les voy a contar un poquito de la mía y lo voy a hacer no con el afán de victimizarse, pero sí quiero, para mí esto ha sido un proceso largo, ¿verdad? Y es la primera vez como que yo expongo mi testimonio, em, y lo hago porque mi propósito es que ustedes o sus hijas o alguna tía, amiga, prima, sobrina, no pase por lo que yo pasé. Em, Cuando hablamos de infancia y heridas abiertas y demás, pues sí, yo vengo de un hogar que se desintegró cuando tenía 9 años, ¿verdad? Mis papás se divorciaron. Mi mamá era una mujer proveedora, era la mujer que llevaba las riendas de la casa. Mi papá nunca fue una figura presente. Mi mamá ocupaba, por ejemplo, la leche y el pan del día y mi papá le decía, sí, yo le presto la plata. Y nosotros, ¿verdad? Somos hijos de él. Em, Tuve una abuela materna que amé mucho, pero lamentablemente ella tenía una distorsión o una forma de ser un poco distorsionada. Nos dimos cuenta ya cuando muy viejita que ella era esquizofrénica y yo me crié con ella. Mi abuela había sido violada cuando tenía 13 años, entonces su vida fue muy dura, ¿verdad? Fueron de esas mujeres que tenían que salir adelante. Pero entonces mi abuela empezaba a meterme a mí como ideas en la cabeza, ¿verdad? Este, por ejemplo, si yo en el colegio, ¿verdad? Tenía que ir a hacer un trabajo con mis compañeritos, entonces ya mi abuela decía que era que yo andaba, usaba una palabra muy fea, ¿verdad? Como, no la voy a decir aquí, pero como que yo seguro andaba mente con uno y con otro y con, ¿verdad? Y yo crecí con eso. Y ella desvirtuó un poco mi sexualidad y mi forma de ver el mundo. Cuando yo tengo a mi hija, ¿verdad? Eh, pues yo en ese momento decidí no quedarme con el papá de mi hija. Yo en ese momento tenía una vida muy desordenada, ¿verdad? Y no tenía claridad realmente de qué tipo de relación yo quería. Y entonces, pues fue una relación que fracasó. Se cometieron muchos errores en ambas partes. Y al final, pues yo decido seguir cuidando de mi hija. Mi hija hoy por hoy tiene 15 años. Em, Después tengo una relación, tuve como relaciones ahí que iban y venían, ¿verdad? Y que no llegaban a ninguna parte. Después tengo una relación donde conozco una persona que tiene mucho dinero y que tiene un puesto muy alto y era mucho mayor que yo y me deslumbra, ¿verdad? Em, es una relación, yo le digo atípica, en la que él a mí me hacía regalos como me regaló un caballo que valía 16 millones de colones, me llevaba a viajar, ¿verdad? Me traía perfumes carísimos, o sea, era una relación como de mucho poder, em, donde yo estaba como deslumbrada por toda la parte material que él tenía, pero él pues también salía con otra persona, ¿verdad? Al final nosotros terminamos la relación y yo entro como en una depresión.
Ya yo tenía para ese entonces 33 años y no sé por qué yo siempre había tenido como la idea de que yo quería hacer una familia y que yo quería una familia. Yo me deprimo y yo siempre he sido de las personas que por no manejar mis emociones o por no llevar un proceso de psicología, ¿verdad? Y no confiar en Dios en ese momento, no lo conocía tal vez como lo conozco ahora. Yo, y pues termino esa relación y en un espacio corto de tiempo decido abrir un perfil en una aplicación de citas. em, y conozco a una persona. Y fue algo muy extraño porque pues yo pensé que era, ¿verdad? Que era un hombre que tenía como metas, ¿verdad? Que trabajaba, que estudiaba. Él a mí me hace algo que se llama love bombing, ¿verdad? Y empieza como a bombardearme de amor y de yo voy, te traigo, te llevo, ¿verdad? Te hago esto por vos. Ya yo tenía un trabajo, muy buen trabajo, o sea, yo ganaba casi $10,000 al mes em, en esa empresa en la que yo estaba. Y pues esta persona, ¿verdad? Empieza con eso, como a darme ese amor y ese afecto que yo sentía que no podía recibir de nadie más, porque no confiaba en Dios, porque no tenía esa intimidad con Él. Em, y les cuento esto porque aquí hay varios red flags, ¿verdad? Que ustedes me van a decir, pero ¿cómo se le ocurrió? Pero sí, sucede. Como una mujer profesional que gana lo que gana, se va a meter en una relación de este tipo, ¿verdad? Esta persona empieza como a llevarme, traerme, a hacer, mira, yo te llevo el carro a la revisión técnica, yo te llevo el carro a que, ¿verdad? Le hagan el cambio de aceite, ¿verdad? Como en esa relación de control. Y él estaba como muy apresurado de que nosotros nos casáramos ya, ¿verdad? De que todo iba a ser maravilloso, y que él estaba terminando de estudiar derecho, de que había estudiado aviación, de que al final nada de eso era cierto. Em, yo ya había empezado a ver señales, ¿verdad? Señales de agresión, de cómo él agredía a otras personas, pero yo no hice caso. Yo sabía que yo no me tenía que casar. Y adivinen qué, mi hijita, ¿verdad? Se casó. Y la cosa fue escalando, y fue escalando peor, ¿verdad? Lo que ya estaba. Entonces, y pues él seguía como con eso de que yo mi boda la pagué yo, los anillos los compré yo. Todo lo hice yo porque en ese momento él siempre salía como con excusas de que, eh, ah, ¿verdad? De que como que los negocios no van bien, como que esto no va bien, ¿verdad? De que yo después te lo voy a reponer y te voy a dar el dinero y bueno, ¿verdad? Entonces Silvia empezó a asumir y asumir y asumir. Nosotros nos casamos y yo no sé por qué, chicas, y eso es algo que todavía hasta el día de hoy yo trato de ver en terapia, no sé por qué yo entré en un bache emocional grandísimo. O sea, yo me, me desligué de mí misma, o sea, de quien yo soy. Perdí todo el control de mis emociones, de mis responsabilidades, porque él empezó a asumir un control a nivel familiar. Entonces, claro, él por un lado decía, bueno, yo te voy a ayudar en esto, en lo otro, aquí, allá. No, no, nunca fue así. Con el tiempo, digamos, ya casados, yo viajaba mucho y una de las cosas que él me pide a mí es que yo le haga un poder para él poder, digamos, ayudarme con trámites bancarios. Ya habíamos empezado, ya yo había planteado la posibilidad de hacer unos negocios, ya teníamos varios carros para Uber, como 10 carros para Uber, un lavacar que a mí se me había ocurrido y él lo que me dijo es, dame un poder para yo poder administrar eso. Y el día que yo le di el poder, ahí se abrió la puerta a que yo quedara literalmente en la calle, ¿verdad? Fue una relación de 5 años, una relación de control, de abuso, de agresión.
bastante grande. Pero yo no podía verlo. Yo no sé qué pasó, yo me cegué, yo me fui en amor y no podía verlo, porque yo pensaba que todo se estaba haciendo en pro de la familia y en pro de que todo estaba bien, ¿verdad? De que íbamos a salir de esto, de que íbamos, pero cada vez más las deudas crecían y crecían y crecían y crecían. Él era consciente de lo que estaba haciendo. Eso es el dolor más grande, digamos, para mí. Él era consciente de lo que él estaba haciendo. Él firmaba créditos y hacía créditos y ocultaba platas y me robaba plata porque hasta me robó plata. Desde novios me robaba plata, a mí se me desaparecía la plata de la billetera y yo no sabía por qué se me desaparecía. Después ya entendí que era que me la robaba, ¿verdad? Pero entonces él hacía créditos y créditos y créditos con el poder que yo le daba porque él no tenía crédito, la que tenía crédito era yo. Yo tenía mi crédito limpio, ¿verdad? Entonces él usaba eso para poder hacer, claro, la que iba a firmar los préstamos era yo. Y legalmente, si usted firma, no tiene cómo reclamar, ¿verdad? Pero la plata se desaparecía y el negocio no caminaba y cada vez había más deudas. Entonces, mucho antes de divorciarme, tomar la decisión de divorciarme, que fue un proceso larguísimo, que duraríamos aquí horas, ¿verdad? Explicándoles cómo llegué a eso. em, yo me di cuenta de que porque yo había firmado todas esas deudas, pues yo era la única responsable, ¿verdad? Aquí pasaron dos cosas. Uno, yo no obedecí. Yo sabía que yo no me tenía que casar. Dios a mí me mostró de muchas maneras y me dijo, vea, mi hijita, se lo muestro en todos los colores, formas, sabores de que usted no tiene que casarse, pero yo me casé, ¿verdad? Y segundo, yo nunca puse límites. Yo me cegué. A mí el amor me cegó y eso hizo que yo perdiera eh, todo. O sea, yo dejé de ser yo, ¿verdad? Yo tenía a alguien que administraba todo por mí de mala manera. Y eso a mí me trajo una consecuencia grandísima. Em, yo quedé debiendo aproximadamente $400,000, un poquito más de 200 millones de colones. Cuando yo terminé el divorcio, pues yo me tuve que divorciar asumiendo todas las deudas, todas. Em, fue parte de la negociación para que me soltara, porque él a mí no me quería soltar. Él tenía acceso a todo, o sea, él tenía acceso, tenía un poder generalísimo mío, tenía acceso a todas mis cuentas bancarias y a todas las tarjetas, tenía acceso a mis correos electrónicos, tenía acceso a mi WhatsApp, me hackeaba las cuentas. Perdón, eh, Silvita, una pregunta, pero ¿no es cierto que cuando usted se divorcia, las deudas son también divididas entre los dos? sí, pero es que él no quería darme el divorcio. Teníamos que irnos a un pleito grandísimo. Entonces yo en ese momento, por una cuestión de protección física, porque el nivel de agresión era tan alto, yo firmé para que me diera el divorcio y yo me quedaba con las deudas. Ujú. Fue por un tema de protección. Em, de hecho, él hasta el día de hoy tiene medidas cautelares. Entonces, no puede tener contacto conmigo por el tema de agresión y el tema de agresión a mi hija. Em, yo quedo con todas las deudas. Yo no tenía forma de probar que no había sido yo, porque obviamente yo firmé los créditos, ¿verdad? O sea, ahí no puedo hacer nada. Después me lo explicaron, pero yo no lo entendía, entonces se los cuento para que cada una tome para su saco, ¿verdad? Y todo esto empezó, y les voy a contar, todo esto empezó con una tarjeta de crédito que yo le di porque él no tenía crédito, siendo novios, y se la di porque confié en él. Em, yo termino con todas las deudas, quedo con doce deudas de diferentes bancos, todos los bancos de este país, para que se puedan imaginar, y todas las garroteras de este país. Inicio un proceso de consultoría financiera que tengo desde hace 4 años. Yo tengo mi asesor financiero y tengo una abogada especialista en crédito. Hay muchas cosas que a uno no le cuentan cuando uno está en este tipo de procesos, ¿verdad? Este, ellos le dan a usted la teoría, pero en la práctica no están con uno.
no están. A usted le toca ir a negociar con los bancos, le toca irle a poner la cara a los bancos, contestarles, agarrarse con los de cobro administrativo, después pasar a cobro a lo que le llaman prelegal y después ya pasar a cobro judicial, porque a no ser de que le pagues al abogado para que esté ahí, no van a estar y es sumamente caro. No todos tienen la posibilidad de pagar en esa situación, no pueden pagar un abogado o no pueden pagar un asesor financiero. Yo hoy por hoy he logrado limpiar 9 deudas, estoy pagando la 9ª, de hecho. Em, Ustedes me dicen cómo, solo Dios. Solo Dios abrió la puerta. Yo tengo un testimonio y es que la primera deuda que yo limpié fue con Scotia. Fueron 3 créditos, era una tarjeta de crédito, un crédito personal y un extrafinanciamiento. Eran 38 millones de colones y lo que yo pagué fue 1.800.000 colones. ¿Cómo? Solo Dios. Porque llegar a una negociación de ese tipo, por el monto tan alto, los bancos normalmente no la van a aceptar. Pero Dios abrió la puerta. A mí me empezaron a contactar. Yo llamaba a mi asesor y le decía, vea, es que me están llamando. Entonces él me decía, bueno, mira, tenés que pedirles un documento, tenés que pedirles que te manden todo por correo, tenés, ¿verdad? Pero al final, el asesor nada más te da eso, pero no te dice cómo. O sea, ¿cómo llego yo y agarro una llamada y me siento con una persona que no conozco a ver cómo hacemos para poder negociar? Pero bueno, llegamos a 1.800.000, eso fue lo que yo pagué de 38 millones. Y así ha sido con cada banco. Ahorita estoy con Carro Fácil en una negociación de uno de los carros de Uber que estrellaron y lo estrelló un chofer y se dio a la fuga y se fue del país y había que terminarlo de pagar y estoy terminándolo de pagar. Me quedan 3 deudas, que son las más grandes, que ahorita estamos en un proceso de negociación, em, que para mí no era opción no seguir pagando, ¿verdad? Yo tengo claro que yo quiero ser sujeto de crédito y tengo claro que quiero comprar mi casa porque hasta eso perdí. Perdí muchas cosas, ¿verdad? Hasta el modo de andar. Entonces, ¿por qué yo hago esto y por qué estoy aquí? Porque para mí es un proceso de sanación. Trabajar con mujeres, sobre todo mujeres que por alguna razón tienen una deuda y que no saben por dónde empezar. Para mí, que a mí me llamaran a cobrar era la cosa más espantosa y vergonzosa de esta vida, porque yo no estaba acostumbrada. O sea, como con el salario que yo tenía, ahora tengo un muy buen salario, ¿verdad? Pero en ese momento, con el salario que yo tenía, ¿cómo yo iba a tener ese montón de deudas? ¿O cómo me iban a llamar a cobro? ¿Cómo yo iba a tener que dejar de pagar? ¿Verdad? Y que me empiecen a llamar y que me empiecen a chantajear y que llamen a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Llamaron hasta el trabajo, a todos mis compañeros de trabajo. Mandaron un correo general a todos los compañeros de trabajo. O sea, han pasado muchas cosas y uno lo que siente es culpa, siente vergüenza, siente miedo. Cuando uno está en eso, no sabe cómo va a salir de eso. Por eso les digo, solo Dios es el único que abre puertas. Y yo ahora le digo, yo tengo 3 deudas grandes y yo le digo a Dios, Señor, yo no sé cómo voy a salir de esto. Solo vos, ¿verdad? Y un día de estos, en una de esas 3 deudas, llamó Copenhague que quiere empezar un proceso de negociación y así vamos. Cuando a mí se me abre una puerta, yo más bien agradezco, porque es la forma que yo tengo para negociar, porque para mí la opción es no pagar, yo tengo que responsabilizarme por las deudas. Em, y sé que voy a salir de eso. Entonces, por eso les digo, chiquillas, no importa la situación en la que se esté ahorita, siempre hay puertas, ¿verdad? Usted póngale a Dios en su corazón el deseo de limpiar esa deuda y de responsabilizarse de esa deuda y Él le va a abrir el camino de formas que usted no conoce. Amén. Para mí no es una opción pegarme la lotería, no, eso no, ¿verdad? Yo sigo trabajando y yo hoy por hoy ayudo a muchas mujeres que no tienen cómo defenderse, que no saben. Mi misión es que ellas aprendan a sentarse con un banco, que sepan negociar, em, que no se asusten, ¿verdad? Porque empiezan a llevar un montón de llamadas y cosas para que puedan llevar el proceso
de una forma espiritual y emocional eh, de Silvita, buena. Ujú, perdón, Silvita, es que aquí las chicas están escribiendo. Laurita Rieta dice, yo necesito tu ayuda. ¿Nos pasas el número, por favor? Sharon también pide, por favor, tu número. Bueno, chiquillas, aquí estamos aprendiendo todas porque la verdad es que uno no sabe en qué momento uno puede estar en una situación así, ¿verdad? Y no solo eso, sino que es una herramienta que también, como dices tú, uno puede darle el consejo a otra persona, ¿verdad? En algún momento uno no sabe cuándo lo necesita. ujú, ujú, exacto. Nico, perdón, Eh, Nico dice, mi hermano le hizo eso a mi papá, para leer aquí los comentarios, mi hermano le hizo eso a mi papá, lo endeudó en un montón de bancos y tarjetas de crédito y mi papá es pensionado. Pobre mi papá, dice Nicole. ujú, sí, claro, sí, porque ya es una persona mayor, ¿verdad? Habría que ver varios puntos desde el punto de vista legal, porque ahí también viene abuso patrimonial, viene un montón de cosas. Cada caso es diferente. Y perdón, yo sé que nos hemos extendido mucho en el tiempo, chicas, pero mi idea en las siguientes semanas es poder hablar de varios temas y ir adecuando los temas a cada realidad, porque todas las realidades son diferentes, ¿verdad? O sea, no es lo mismo una persona que conscientemente tiene sus ahorros, tiene su inversión, sabe cuáles son sus gastos, a una persona que está como yo lo estuve, digamos, hace un par de años. O sea, yo ahorita tengo 3 deudas, pero ya yo no tengo miedo, ya yo no tengo vergüenza. O sea, ya yo después de conocer el sistema financiero y que a mí me limpiaran una deuda de 38 millones a 1.800.000, uno conoce muchísimo el sistema, de cómo funciona esto, de que los bancos tienen seguros, de que, ¿verdad? O sea, de que no es hacerse carebarro y no pagar, es que también hay derechos y que uno tiene que informarse y educarse en este tipo de temas. Como también veo la parte de emprendedurismo, ¿verdad? De cómo separar las finanzas personales de la empresa, de cómo llevar un flujo de caja correcto, ¿verdad? Hay una serie de cosas que se ven en esos temas. Entonces, les cuento mi historia no por dar lástima, sino porque para mí es resiliencia. O sea, yo no les puedo, ustedes me dicen a mí, ¿lo perdonó? No le puedo dar la respuesta exacta. Yo estoy en un proceso de sanación. Y sé que mi proceso va para largo y, y voy a ir sanando, ¿verdad? Y conforme estoy en estos talleres que ofrezco voluntariamente las charlas, ¿verdad? Y también con mis clientes y voy viendo sus casos. Es un proceso largo para mí, pero siempre se lo encomiendo a Dios porque en mi caso no hay explicación de cómo he logrado, digamos, de limpiar esas deudas en un tiempo récord. Mi asesor ni tan siquiera, él me dijo, yo con usted no, o sea, no tengo cómo explicar eso, ¿verdad? Hoy me quedan esas 3 deudas, pero ya yo he limpiado 150 millones de colones en deudas. Wow. Ujú. Y bueno, eso es lo que yo tenía para hoy. Muchas gracias. Bueno, Silvita, No, gracias a usted, Silvia, de verdad que, bueno, yo ahorita que he iniciado incluso esto y se los cuento porque yo no es que tenga deudas, no es Ujú, que haya venido tal vez por algo específico, pero yo dije, incluso yo quiero, ¿verdad?, saber cómo llevar las finanzas de mi casa, las mías, también ordenarse, porque como decía Silvia, donde hay orden, ahí está Dios, y yo siento que son cosas que nosotras como mujeres muchas veces, incluso, no sé si todas son las que compran el diario en la casa, pero si es mi caso, entonces yo digo, bueno, ocupo tener también un presupuesto, ocupo, ¿verdad? Porque a veces uno gasta, gasta, gasta y ujú, usted no se da cuenta y vivimos en una realidad, Costa Rica es sumamente caro y también tenemos que pues tener en cuenta muchas cosas. Y en este caso, Silvia, bueno, estamos arreglando todo, poniendo todo en orden ujú, y para mí ha sido, o sea ¿verdad? Ir conociendo cómo se hace esto desde el nivel uno. Entonces, de verdad que a mí me ha servido muchísimo y
Dice Sharon, guardar en los días de vacas gordas para las vacas flacas totalmente, porque también tenemos que tener nosotras nuestra buchaquita por ahí. Y, y eso es de mi parte, así que de verdad mil gracias, Sil, porque en el proceso mío y en esto sé que vamos a aprender muchísimo. Sí, Dice así Nicole es. que le encantaría aprender y sí, ahí Silvia nos va a pasar el número para ponerlo en contacto y que si alguien ocupa también asesoría, o sea, yo siento que es necesario en todas Así es. las etapas, no importa en cuál. Ahí dice mi mamá que gracias a Silvia por compartir su testimonio. Muchas Porque la gracias. verdad, ahí uno se da cuenta, incluso yo también lo veo como que a uno hasta le abre los ojos en muchas cosas porque Uh, no tiene una idea lo que puede llegar a pasar y como dice usted, por confiar, por a veces uno decir, ay, amar pobrecito, de más. ¿verdad? Amar de más o también lo que comentabas con la familia. Ujú, Yo creo, no sé si en todas pasa, pero bueno, en muchas sé que pasa, incluso en la mía, y a veces uno como que quiere, ¿verdad? Ayudar a todo el mundo, pero es que de ahí hay gente también que se mete en cosas que no es responsabilidad de uno ujú, y de ahí, no sé, yo no sé cómo será en esa situación, pero es muy complicado porque uno no quiere ver a la persona mal y tampoco después se lo lleva a uno, ¿verdad? Pero cada Entonces, quien tiene que aprender a asumir su responsabilidad. Yo creo que sí. parte de lo que el Señor hace en la vida de cada uno es, ¿verdad? Uno llega a un momento que ujú, topa con pared y uno dice, no, esa persona tiene que aprender haciéndose responsable. Porque cuántas veces usted por extenderle la mano a alguien en vez de hacerle bien, le hace Ah, mal. sí. Porque, perdón la expresión que voy a decir, pero es que hay gente care barro, Yo ¿verdad? creo que se Entonces, acostumbran también, como que porque están acostumbrados a que siempre se le extiende la mano, que cada vez es como se sigue en la misma costumbre. Y yo creo que ellos, no sé si la palabra es como victimizar, pero ya se hacen víctimas y pobrecito yo, ¿verdad? Y entonces de ahí, ese tema, la verdad está súper bueno. Ahí alguien pone un red flag total, Sharon. muy sí, fuerte, sí. Sí. demasiado, demasiado interesante este tema. Vamos a tener un mes, pero poderoso, poderoso, de verdad, muchísimas gracias. No sé si Martica quería decir algo por ahí. Creo que no. No sé si oramos antes de Sí, despedirnos, ya por que favor. ya vamos para las 2 horitas. Señor, te damos gracias, gracias Padre, porque tú eres bueno, Señor, gracias porque todo tiene propósito, Señor, y yo creo que el estar aquí presentes, escuchando el testimonio de Silvia, escuchando todo lo que tú vienes haciendo en su vida, Señor, de verdad que es una bendición para nosotras, Señor. Gracias porque tú vienes a ordenar nuestras vidas, vienes a ordenar nuestras finanzas. Vienes a enseñarnos, Señor, y tal vez algunas somos un poquito más ordenadas, pero siempre hay cosas que tenemos que aprender, siempre hay cosas que tenemos que mejorar y te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos permites estar juntas. Bendecimos la vida de Silvia, Señor. Te damos gracias por el milagro que tú has venido haciendo en sus finanzas y que vas a seguir haciendo, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de los imposibles. Todo es posible para ti, Padre, y hoy declaramos en tu nombre que Silvia podrá dar testimonio de que todas sus deudas son canceladas, Padre. ¿Por qué? Porque ella tiene un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque tú la has capacitado, tú la has pasado por este desierto para que ella sea un testimonio de que contigo, Señor, se puede salir adelante, Padre. La bendecimos, bendecimos su vida. Gracias por traerla a este grupo, Señor, con el propósito de capacitarnos, de empoderarnos y de darnos estas herramientas, Señor. Bendice su vida, bendice todo lo que sus manos toque, que todo lo que sus manos toque sea prosperado. Bendice a su hija, Señor, ahí donde ella está, Señor. Sé tú, Señor, supliendo cada necesidad que ellas tengan, emocional,
económica, de cualquier índole, Señor. Sé tú, Señor, sanando también su corazón, Padre. Ella hoy por hoy sabe que está en un proceso contigo, Señor, y yo quiero pedirte que tú la enamores cada día más, Señor, que todo esto la lleve simplemente a entender que tú eres el verdadero amor, que nada, nada, nada va a llenar nuestra vida como la llenas tú, papito. Así que bendecimos la vida de Silvita, bendecimos la vida de Sharon, bendecimos la vida de Daniela, Señor, de Rebeca, de Pame, de Nicole, de Tiffy, Señor, de todas las que están en este grupo, Señor, y todas las que no se han podido conectar también. Tú conoces cada necesidad y oramos para que seas tú supliéndola, Señor, y escuchando cada petición y cada oración. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les prometo que la próxima no va a ser tan larga. Ay, no, esto no, estuvo, mejor dicho, Yo creo que demasiado. vamos a tener también que abrir una, así, si, si se pudiera, como para Un incluso conversatorio, Un testimonios, como conversatorio, sí. exacto. Creo que sería muy, muy, no sé si todas están de ¿por qué acuerdo. no lo Sí. hacemos, por Tipi, por qué no lo hacemos Ajá, tal vez cuando llevemos como dos o tres, que ya haya como más tema, que las... exacto. Ajá. Como a mitad tal vez del mes o por ahí, como, Ujú. ¿verdad? Tal vez Silvia, si tiene un día ahí disponible en la noche, que Sí, podamos claro, también, que vengan las chicas, ojalá con las preguntas específicas y, ¿verdad? Algo un poco más dinámico. un eh, martes un Un puede martes, martes. ser. Porque Ujú. no crea, yo creo que todas, aún las que estamos ahorita en pareja, en familia, con hijos, con esposo, hay temas que uno, que son importantes de saber. Por ejemplo, ¿qué pasa si el día de mañana, no sé, te divorcias, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se maneja? Hay un montón, es que esto tiene muchas sí. aristas, chiquillas, o sea, tenemos Ujú, mucho que aprender aquí, ujú. ¿verdad? Muchísimo, me parece muy Entonces, bien. Silvita, muchas gracias. Que Dios te bendiga, que bendiga a todas Amén. las chicas aquí en el grupo y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Muchas Chicas, y nos vemos gracias. el 30 también, que tenemos Besitos. nuestra actividad, entonces las esperamos. Si alguna ahí todavía no tiene la entradita, ahí nos habla para guardarles el espacio. Y pueden bendecir a alguna amiga, alguna familiar que quieran que las acompañe también. Así es. Bueno, chicas, un abrazo, que Un estén súper bien y abrazo. buenas noches. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Chao. Bye.